Ya, ya estamos aquí de vueltas. Perdón la tardanza, pero el internet de Tigo hoy está súper lento. Bueno, entonces estábamos hablando del esquema, dónde estaban los agentes de bolsa. Y una de las preguntas de la prueba corta que les había mandado, les preguntaba de qué son responsables entonces los agentes. Si ellos son intermediarios de nosotros con la información, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ellos entonces? Porque alguna responsabilidad han de tener. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué respondieron ahí? A ver, Beatriz, cuéntanos. Em, ahorita le digo, Vaya. yo coloqué que son responsables de la autenticidad e integridad de los valores que negocien. Ujú. ¿Y cómo pueden ellos verificar esa información? ¿Cómo creen ustedes? A ver, Oscar, ahí cuéntanos. ¿O qué otro concepto, qué otra información tienes tú ahí de qué son responsables los agentes? ¿Cómo es la pregunta, Alex? Disculpe. De qué son responsables los agentes de valores? Ah, permítame. ¿Alguien que tenga ahí la información y que nos quiera apoyar? Ligda, con una, ellos como bien le dije, de que ellos son como los intermediarios entre uno y la casa de valores. Ujú. Entonces yo siento de que ellos tienen que ser la pregunta de que ellos que son responsables. Sí. Una, de que dar la información bien a la persona. Dos, de tener también la información completa de toda la documentación de la persona. Ajá. Porque como ellos como son intermediarios, entonces tienen que estar bien informados de ambos lados. O sea, ellos no puedo llegar yo a decirle, mire, yo quiero invertir en tal casa de valor y tengo 15,000 quetzales. Ellos no solo se van a dejar llevar por lo que les estoy diciendo, si ellos tienen que saber perfectamente si yo cuento con el capital de lo que les estoy diciendo y si yo no he defraudado a veces hasta otra casa de valores. Así es. Eso es parte de las responsabilidades de ellos. Gracias. Pero ahí nos... Digda, ellos toman un puesto como de administradores a la vez también, ¿verdad? Siendo ese intermediario que está diciendo Mario. Mm, podría y a la vez no, porque recuérdate que los administradores hasta cierto punto ellos en las empresas son los responsables del manejo de la información y que esa información sea eh, correcta, ¿verdad? Verídica. Y ellos tienen acceso a la información para poderla verificar al 100%. En cambio, los agentes de bolsa no podrían entrar tan a detalle, pero sí pueden hacer ciertas otras investigaciones para satisfacer esa duda que tengan. Podría decirse que sí se les podría denominar como administradores porque al final de cuentas ellos también tienen que hacer su verificación y control, ¿verdad? Así como, por ejemplo, eh, que la información que nosotros le estemos dando sea correcta, que la escritura de constitución sí esté registrada valga la redundancia, en el registro mercantil y no sea solo de papel, cositas así. Podría tomarlo desde ese punto de vista como un administrador, sí. Ya. Ujú. No sé si te di más duda o resolví la duda. Entonces, si estos agentes de valores son responsables de la información que se maneje tanto para los inversionistas como para los que están solicitando esos capitales, ¿cuál sería uno de los requisitos indispensables que ellos tienen que tener de las empresas
para poder cotizar en la bolsa de valores? Que era la pregunta 4 de la prueba corta. ¿Qué requisito es indispensable para una empresa para poder cotizar en la bolsa de valores? Y que la gente entonces tiene que pedirlo como prioridad. Lo estuvimos mencionando acá como parte de la información. Y lo mencioné hace como unos 15 minutos. Yo tengo acá que para entrar en la bolsa es preciso realizar una petición formal de admisión entre sociedades rectoras de bolsas en la que Ajá, exista interés por formar parte de. ok. Sí, esos son uno de los requisitos. Pero hay uno que es bien indispensable, que no puede faltar para nadie. ¿Cuál puede ser? Y contar con un capital, licenciada. Contar con Mm, bueno, yo puse contar con un capital o que debe estar distribuido entre los accionistas. ¿y cómo demuestras que Ya, tienes ese capital? Perdón, ¿quién habló? Wilson, yo sí, dime. perdón, tal vez uno de ellos es que esté inscrita en el registro de valores. No, Líder, no. yo tal vez es, yo coloqué, ¿verdad? Que las empresas tienen que hacer públicos sus estados Ahí financieros. está. Gracias. Esos son los estados financieros. En tu observación, Wilson, que están inscritos en el mercado de valores, los únicos que tienen que estar inscritos ahí son las casas de bolsa y los agentes de bolsa, no así las empresas que quieran participar en ellas. Pero el requisito indispensable que yo buscaba que me dijeran, lo dijo nuestra compañera Adriana, si no está mal, que son los estados financieros. En ellos vas a poder ver, así como lo mencionó Mario, de que si te posee el capital del cual quieren agenciarse o quieren invertir. Los estados financieros son indispensables que tienen que estar presentados. Por lo tanto, la empresa que quiera participar en ellos tiene que tener estados financieros. Ahora, pregunto, ¿esos estados financieros tienen que estar con base a la ley del impuesto sobre la renta o con base a las normas internacionales de información financiera? ¿Cuáles creen ustedes para concurrir en el mercado de valores? Recordémonos que nuestro Código de Comercio establece los PCGA, principios contables, principios de contabilidad generalmente aceptados. No ha sido modificada para que se adopten al 100% las NIF, pero las NIF ya funcionan. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser los estados financieros que presentemos? ¿Alguien tendrá alguna idea ahí? A ver, para los que todavía andamos ahí con la duda de eso. ¿Cuáles son las NIF? ¿Alguien se recuerda cuáles son las NIF? Esa clase sí la recibieron. Las NIF. Inmersas en cuando veían contabilidad también. Normas de información financiera. Correcta. Normas internacionales de información financiera. Te faltó una I ahí. ¿No? Esas las normas internacionales de información financiera es porque estamos nosotros abarcando datos o información que puedan ser leídos no solo aquí en Guatemala, sino también entendidos en otros países. Por eso aplicamos las NIF. La ley del impuesto sobre la renta principalmente la aplicamos por cuestiones de impuestos para deducir gastos o para no deducir gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mercado, en la bolsa de valores, a mi criterio, pero es parte de la tarea que les dejo para el próximo sábado, porque eso es una pregunta de examen. ¿Qué estados financieros se deben de presentar? Ya sabemos que son indispensables la presentación de estados financieros. ¿Y cuáles son esos estados financieros? Estado de resultados, balance general y flujo de efectivo. Ahora bien, ¿en base a qué los debemos presentar? ¿Con base al impuesto sobre la renta o con base a las NIF, las normas internacionales de información financieras? Y la segunda pregunta es, si esos estados financieros deben ser auditados, deben estar auditados o no. Esa información puede que no la encuentren en las páginas. Esa información seguramente tienen que llamar y preguntar. Traten de localizar a un agente de bolsa y digan, soy estudiante de la universidad
y estamos en la clase, recibiendo ahorita una clase que se llama Mercado de Valores y Capitales, y dentro de lo que estamos viendo es que uno de los requisitos para participar en las bolsas de valores nos piden estados financieros. Pregunto yo, esos estados financieros tienen que estar con base a la NIF o a las leyes de Guatemala? No mencionen ISR porque puede que sea de otro país, a las leyes de Guatemala. Y si esos estados financieros deben ser auditados o no. Esa es una de las preguntas del examen del próximo sábado. No se les vaya a olvidar. Esa es información que tienen que investigar, por favor. No la tenemos en ningún documento. E incluso no recuerdo yo, ustedes me lo dirán que son más expertos que yo, si en la ley de mercado de valores y capitales estaba considerada esa parte. ¿Alguien sabrá? Que nos pueda deducir ahí. Bien, ya lo encontré yo. Lo encontramos en el artículo 46. Agentes extranjeros. Ese es en una de las tantas donde lo podemos encontrar. Que puede estar en otra parte de la ley. Vamos a ver, voy a publicar la ley, compartirla aquí en pantalla con ustedes. Artículo 46, agentes extranjeros. Las personas jurídicas constituidas y autorizadas para operar como agentes en el extranjero podrán actuar como tales en el mercado bursátil y extrabursátil del país. Para tales efectos deberán cumplir ante el registro lo siguiente: comprobar fehacientemente que están constituidas e inscritas de acuerdo a las leyes del país que hubieran organizado, presentar copia autenticada de la escritura constitutiva, presentar copia autenticada del instrumento por el que se nombra para actuar en la República un mandatario, estamos hablando aquí del representante legal, constituir un capital asignado para operaciones en la República y obligarse expresamente a responder no solo con los bienes que poseen en el territorio de la República, sino también con los que tengan en el exterior. Someterse a jurisdicción de tribunales del país y las leyes de la República para todos los actos y negocios que celebren. Declarar que antes de retirarse del país llenarán todos los requisitos legales correspondientes. Y aquí está el que estamos hablando. Presentar copia autenticada de sus estados financieros de los últimos 3 años o periodo menor si fuese el caso, certificados por auditor independiente. Cuando nos piden una certificación de auditor independiente, es auditados. Quiere decir que el auditor va a tener que hacer su trabajo de auditar esos estados financieros para poderlos certificar. No es tan fácil hacer una certificación como tal, o como con un contador que a uno le dicen, mira, me puedes ayudar y me puedes certificar me puedes dar mi carta de ingresos. Y uno certifica y a veces los contadores no tenemos ni la documentación a la mano para certificar al 100%. O sea, no es que nuestro número como contadores no valgan y que no hagamos la información, pero a veces tendemos a hacer esa forma de trabajar con conocidos, que no es recomendable en absoluto, ¿verdad? Lo mismo es para los auditores. Cuando ellos ya piden una certificación de auditor independiente, quiere decir que los estados financieros tienen que estar auditados. Entonces, el inciso G aquí nos habla. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos hablando de agentes extranjeros, los agentes nacionales o concurrir en cuestiones nacionales, también nos van a requerir nuestros estados financieros auditados. Y no solo estamos hablando de un estado financiero del periodo anterior o del periodo que está pasando, sino nos están pidiendo como últimos 3 años. ¿Qué años de estados financieros tendríamos que presentar si nosotros estuviéramos tratando de entrar ahorita a una casa de bolsa? Del 2020, del 2019 y del 2018, que son los 3 años anteriores. No podemos considerar ahorita el 2021 porque los estados financieros del 2021 todavía se están trabajando, todavía estamos en ellos. No podemos hacer, a menos de que nosotros digamos son unos preliminares. Y si fueran preliminares, seguramente estaríamos hablando de los primeros 6 meses de este periodo, nada más. Porque ahorita todavía estamos en las primeras semanas de agosto y muchos ni siquiera han terminado de presentar estados financieros del mes de julio, ¿no? Entonces, estas partes son las que nosotros tenemos que tener en consideración dentro del análisis que debimos haber hecho en la ley, porque entonces tenemos que saber nosotros a qué nos estamos metiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros licitar en las bolsas de valores, en las casas de bolsa, no es tan sencillo.
una empresa aquí en Guatemala es bien difícil que concurra en estas licitaciones. Yo les digo licitaciones, pero no es la palabra, perdónenme. Es las inversiones, porque es muy raro ver a una empresa que esté totalmente en orden en ese sentido y tener sus estados financieros completos. Por eso mismo es que no cualquiera puede participar en el mercado, ¿verdad? Las empresas pequeñas por lo general no participan porque no tienen toda esa información que se requiere. Ya estamos hablando de empresas grandes, sí, por ejemplo, una Coca-Cola, la Pepsi, Walmart, todos ellos, sería caótico que no tuvieran estados financieros y mucho menos auditados. Ellos todo el tiempo están así. Entonces, para ellos es más fácil conseguir la información y poder participar en los mercados de valores. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Y aquí está en el artículo 47 los requisitos que deben de cumplir los personeros de los agentes. De plano estamos en el capítulo de agentes de bolsa. Vamos a ver. Sí, capítulos 5 que es de los agentes de bolsa. Entonces aquí es donde nosotros ya estamos viendo que una de las responsabilidades que tienen los agentes, porque todo esto salió a través de esa pregunta, una de las responsabilidades que tienen los agentes de bolsa es revisar, analizar e interpretar esos estados financieros. Tienen que conocer de esos índices financieros para poder saber si esta empresa está apta o no para poder participar en los mercados de valores. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y voy a hablar un poquito sobre el examen parcial del próximo sábado. El próximo sábado tenemos examen parcial. El horario en que lo vamos a trabajar, ya sabemos, siempre ha sido así, ya ustedes ya tienen su tiempecito de estar en la universidad. Solo es hora 15 minutos, es en el tiempo de la clase, ¿no? Y tienen que dejarlo subido antes de las 9:30, que es cuando concluye la clase. Por favor, no vayan a estar al último minuto tratando de subirlo, porque si les falla, yo no postergo las fechas para el tiempo, perdón, para poderlo subir. Ustedes ya la siguiente clase tienen examen parcial todavía también. Son las 3 primeras clases del primer sábado. Entonces, por favor, no lo vayan a agarrar el tiempo. El examen está hecho para que se haga en 45 minutos o menos. Entonces, ustedes ya es fácil que lo hagan. E incluso si hicieron a conciencia su prueba corta que les mandé, ahí tienen bastante información. Tienen que tener sus documentos a la par, si quieren tenerlos, si no, no, pues igual yo no los puedo ver, pero pueden tener toda la información habido por haber para poder responderlo, ¿verdad? Son preguntas, van a estar cargadas en material de clase, no, perdón, ¿cómo es que se le llama? Espérenme que me recuerde, mejor lo veo. Porque material de clase, evaluación, ¿perdón? Material de apoyo. No, aparte es el material de apoyo, que es ahí donde yo les registré el archivo de información y que les voy subiendo materiales que les van sirviendo para recibir la clase, pero en donde están las tareas, mejor lo pongo así, donde están las tareas, ahí van a encontrar el examen, lo pueden responder a computadora, ¿verdad? Ya estamos en un nivel de que no les voy a pedir que sea a mano, por favor, son solo ustedes 6. Pueden entrar aquí al Zoom y discutir los temas y resolverlos, pero no siempre van a responder igual, no quiero exámenes iguales, ¿verdad? Yo no me voy a conectar para que ustedes tengan esa libertad de poder buscar la información y de consultarse lo que necesiten. O sea, estoy hablando de que hasta podrían hacer el examen en grupo, pero las respuestas las tienen que dar de forma individual, por favor. Los mismos conceptos no los van a tener todos van a hablar y van a llegar a un consenso de concepto, pero al final ustedes lo van a interpretar y lo van a colocar en su hoja de diferente manera. O sea, fácil para mí saber quién se copió y quién no, ¿verdad? Lo van a encontrar ahí, 45 minutos, tienen que subirlo antes de las 9:30, va a ser a computadora. El valor del examen lo vamos a tener ahorita tenemos acumulados ya 20 puntos de pura zona. Quiere decir que el examen tiene una ponderación de 10 puntos. ¿Alguna dudita o consulta en cuanto al parcial? Porque creo que abarqué todos los puntos que tenía que abarcar.
No, licenciada, ahí está bien claro. ¿Estamos claros entonces? Va. Entonces, por favor, repasen, tengan sus documentos a la par. No se les olvide de esa pregunta que les hice de los estados financieros, de consultarlo, a pesar de que lo vimos ahorita en la ley, de llamar y consultarlo, porque es una de las preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el próximo día de clase. No nos vemos el próximo día, nos vemos en 15 días. Pasen buen fin de semana. Muchas gracias. Licenciada, ¿Qué manda? antes de que termine la clase, le quería preguntar que tenía dudas sobre la pregunta del cuestionario que nos envió de la prueba en el ¿Sí? número 3, de qué manera participa el gobierno en las bolsas de valores, que yo busqué por todos los medios, pero no encontré algo así específico que dijera en qué participa el ¿Qué gobierno. participa? Ok, ¿alguien que le pueda ayudar ahí con esa pregunta? Primero vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros. Ay, no. Como habíamos visto en el principio de la clase, emite bonos. Yo creo que el gobierno le da estabilidad y, y legalidad, ¿verdad? Ah, correcto. O sea, gracias. Es la manera en que pueden participar es solo única y exclusivamente con la emisión de los bonos, Adriana. Que es lo que nos ayuda a nosotros, les ayuda al gobierno para agenciarse de fondos. Principalmente son los bonos. Gracias, Bueno, Adolfo. gracias, licenciada. Pero lo que dice Adolfo también es importante porque es lo que es el respaldo que da el gobierno a esa emisión de bonos para que sepamos nosotros que no vamos a perder nuestras inversiones, ¿verdad? ¿Alguna otra dudita, consultita? Okay. Solamente, licenciada, muchas gracias. Si no, de todas maneras, ya saben, ahí está mi número de WhatsApp, me pueden consultar cuando ustedes lo gusten. Entonces nos quedamos hasta aquí, pasen buen fin de semana. Igualmente, licenciada, se cuidan, bendiciones. Gracias, Nos igual. vemos, Feliz fin de licenciada. semana, licenciada. Bye, bye. Pase Gracias. feliz fin de semana, que Dios la bendiga. Adiós. Gracias, muy amable, gracias igualmente.